me presento, mi nombre es Álvaro Rodríguez Aza, yo soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En el día de hoy me encuentro representando el grupo 154005-9 a la compañera María Alejandra Ardila, Jenny Bayona, Yurley Arciniegas y Karen Sanabria. Vamos a hablar en este momento sobre los medios de contraste. Tipos de medios de contraste. Encontramos los medios positivos, que son los que están estructurados por componentes químicos, por ejemplo el sulfato de bario, que son utilizados en estudios de tomografía computarizada. Se utilizan para observar el tubo digestivo, lo que es la faringe, el esófago, el estómago, el intestino grueso, intestino delgado, el recto y el ano. También son utilizados para estudios del colon. Tenemos los yodados, que son utilizados en estudios de imágenes por tomografías computarizadas. Aumentan la densidad de la sangre para mejorar la imagen y se va a ver con más claridad las venas, las arterias y los vasos sanguíneos. También tenemos el gadolinio, que son utilizados en estudios por imágenes por resonancia magnética. Se utilizan vía intravenosa y se utiliza para mejorar las imágenes de los órganos internos, los vasos sanguíneos y los tejidos. También tenemos los medios de contraste negativos, que son aires o soluciones, y son utilizados en imágenes por rayos X, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas y ultrasonidos. Se usan con mayor frecuencia para estudios del colon y exámenes del corazón. Acá tenemos la estructura química de los medios de contraste, que son el yodado iónico de alta osmolaridad, yodado iónico de baja osmolaridad. Acá tenemos el sulfato de bario y el gadolinio. El consentimiento informado para la administración de medios de contraste. El consentimiento informado es un derecho de toda persona que va a ser sometida a algún procedimiento. Ese consentimiento siempre puede variar según la institución en la que se encuentra. Acá tenemos un claro ejemplo, un consentimiento informado de procedimientos especiales de imágenes diagnósticas de la Clínica de Urgencias Bucaramanga. Tenemos en cuenta que el consentimiento informado es donde se le garantiza al paciente que expresa voluntariamente la participación en el estudio que se va a realizar. Es también donde el paciente acepta que se le brindó toda la información pertinente del estudio, los beneficios y los riesgos que se pueden sufrir durante este procedimiento. Las vías de administración de medios de contraste las encontramos intravenosa, vesical, oral y rectal. Las dosis para los medios de contraste, por ejemplo los yodados para estudios de esófago, estómago e intestino delgado, en adultos se utiliza entre 290 a 367 miligramos por mililitro de solución. En menores de 5 años son de 150 a 180 miligramos de miligramos por mililitro de solución. Para estudios del colon, todas las edades se utilizan entre 90 a 150 miligramos por mililitro. En el bario, se aplican según el peso que tenga el paciente, un cc por cada kilogramo. El gadolinio, los pacientes con función renal normal, se utiliza una dosis que no supere los 0,4 milimol por kilogramos, equivale más o menos a 0,8 mililitros por kilogramo de peso. En pacientes con niveles elevados de creatinina, o sea un mal funcionamiento renal, se utilizan de 0,2 milimol por kilogramos, o sea 0,4 mililitros por kilogramo de peso. La clasificación de las reacciones adversas las encontramos en dos, las leves y las graves. Las leves son las que el paciente no corre ningún riesgo, que el paciente puede presentar sintomatología que se puede manejar, ya sea náuseas, vómito, prurito, dolor en el lugar de la inserción. Los graves es donde la integridad física del paciente corre riesgo, incluyendo la vida. Tenemos los respiratorios como broncoespasmo o disneas, los generales que pueden ser insuficiencia renal, convulsiones, pérdida del conocimiento. Y tenemos los cardiovasculares, que puede ser un edema pulmonar o por ejemplo un paro cardiorrespiratorio. En el tratamiento de las reacciones adversas, si el paciente presenta hipertensión, taquicardia o pérdida de la conciencia, lo que vamos a hacer es acostar al paciente y vamos a elevar los miembros superiores y los miembros inferiores más o menos a 60 grados. Vamos a tener una vía permeable por si tenemos que hidratar con soluciones o con lactato. Si se presentan reacciones alérgicas como rush, urticaria o broncoespasmos, lo que vamos a hacer es oxigenar al paciente. Si se necesita una intubación orotraqueal, eso lo va a realizar el médico especialista o el terapeuta que esté a cargo. Las contraindicaciones para el uso de los medios de contraste: si usted sufre de alguna de estas siguientes cosas que se van a nombrar, puede que tenga más reacción adversa a los medios de contraste. Por ejemplo, si se encuentra en estado de gestación, pacientes con problemas renales, pacientes que se encuentren deshidratados, que sufran de diabetes mellitus que se asocian a insuficiencias renales, descompensaciones hemodinámicas, enfermedades cardíacas, alteraciones en la función tiroidea o un historial de asma.
Bueno, entonces en este momento ahora vamos a hablar sobre los conceptos básicos de enfermería para la labor. En la técnica aséptica es la implementación de diversos métodos o elementos y protocolos que nos permite reducir las posibles propagaciones de microorganismos. La técnica aséptica cuenta con diferentes componentes que son el lavado de manos, el uso de barreras mecánicas o elementos de protección personal, el uso de antisépticos y desinfectantes y la esterilización. Empezamos con el lavado de manos. Según la Organización Mundial de la Salud, un buen lavado de manos puede durar entre 40 a 60 segundos. Esto que busca el fin del lavado de manos es eso, reducir la suciedad y los microorganismos que se abordan en nuestras manos y en nuestras uñas. El uso de barreras mecánicas o los elementos de protección personal busca prevenir la transmisión de infecciones cruzadas y reducir la propagación de microorganismos. Pues, estos elementos son guantes, monogafas, caretas, batas limpias, batas quirúrgicas, tapabocas, gorros y polainas. El uso de antisépticos y desinfectantes. Es importante el uso de desinfectantes y antisépticos, ya que disminuyen la colonización en la piel de gérmenes, y no solo en la piel sino también en superficies. Y ya por último, en la técnica aséptica encontramos la esterilización, que esta técnica consiste en la eliminación total de los microorganismos, ya sean bacterias, hongos o virus. Son de forma resistencia, siempre se forman resistentemente en los objetos inanimados, más que todo en los objetos quirúrgicos. Bueno, el protocolo de venopunción, esto sí ya es también estandarizado según la institución en la que usted se encuentre. Vamos a utilizar un catéter o un yelco. Se va a escoger el sitio de la inserción, una vena que sea de un gran calibre. Se va a poner un torniquete por unos 10 centímetros por encima donde usted va a puncionar. Siempre se va a hacer antes de hacer el procedimiento, se va a tener que hacerse un buen lavado de manos y utilizar los elementos de protección. Va a ser una limpieza del centro a la periferia y se va a introducir el catéter pues hasta que haya retorno sanguíneo, y se va a implementar lo que se vaya a administrar, ya sea soluciones o vaya a ser medios de contraste. Los tipos del yelco lo encontramos desde la número 14 hasta la número 24, siendo la número 24 el calibre más pequeño y siendo la número 14 el calibre más grande. La número 24 se utiliza para pacientes neonatos, pediátricos o pacientes oncológicos. La número 22 para pacientes adultos, líquidos restringidos en adultos y niños, administración de medicamentos que no pueden ser que no necesitan de un gran calibre, o pacientes de difícil acceso venoso. El 20, que es de color rosa, para adultos, administración de medicamentos con antibióticos y electrolitos, para pasar de hemoderivados o transfusiones. La número 18, que es la verde, para pacientes prequirúrgicos, reposición de líquidos endovenosos o nutriciones periféricas. La número 16, que es gris, emergencias de pacientes politraumatizados, reposición de líquidos, paracentesis y toracentesis. La número 14, que es naranja, para emergencias de pacientes politraumatizados, reposición de líquidos, paracentesis, toracocentesis y transfusiones de hemoderivados. Acá están un ejemplo de los tipos de yelco, como les había dicho anteriormente. La 24 siendo el más pequeño y la 14 siendo la más grande. La colocación de sonda vesical también depende pues de la institución en la que usted se encuentre. Siempre vamos a revisar pues la orden médica si necesitamos un paso de sonda permanente o un paso de sonda que solamente va a ser por un instante, ¿sí? Para esto se cuenta con dos tiempos. Sea en hombres o en mujeres, siempre se va a contar con la parte no estéril y con la parte estéril. La parte no estéril es siempre donde se va a realizar el lavado, ya sea en hombres o en mujeres. Se va a realizar lavado con soluciones yodadas, con clorexidina al 4%. Se va a hacer una buena limpieza en la región pubis, ano. Se va a realizar pues en las mujeres los labios superiores, labios menores. En los hombres se va a realizar la limpieza desde el glande. Igualmente, como les decía, ya sea en tanto mujeres como en hombres, se va a utilizar una parte estéril y una parte no estéril. La no estéril es el lavado y la estéril es cuando usted ya va a hacer la inserción de la sonda.
Cuando usted ya introduzca la sonda, usted ya va a tener que tener guantes estériles porque la sonda es estéril y va a disminuir la propagación de microorganismos. Una vez usted ya tenga el retorno de la orina, si es una sonda permanente se va a insuflar con 10 cc de agua estéril, o si es una sonda que no va a ser permanente, pues se va a esperar hasta que la vejiga se vacíe. Tipos de sonda. Contamos con las sondas vesicales, dos tipos de sondas, las que son Nelaton o las Foley. La Nelaton es de corto plazo, es para el drenaje de orina, son rectas, semirrigadas y una sola vía. Las Foley ya es para uso permanente, estas se pueden encontrar entre 2 a 3 vías y siempre cuentan con un balón que se insufla para que quede ajustado dentro de la vejiga. También contamos con otros tipos de sondas que son las sondas rectales, las sondas nasogástricas, las sondas nasoyeyunales o las sondas de oxígeno. Y ya por último, para la colocación de sonda rectal, la sonda rectal facilita la expulsión de gases, la excreción de heces en pacientes con problemas de motilidad intestinal o también para pasos de medios de contraste. Primero vamos a verificar una orden médica, vamos a preparar el equipo necesario, se realiza pues el previo lavado de manos, explicamos el procedimiento al paciente y al familiar, nos colocamos los elementos de barrera, vamos a poner en la posición adecuada al paciente, una posición SIMS izquierda, se va a lubricar la sonda.